¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión del módulo 6 del ciclo de conferencias ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? En este módulo 6 estamos tratando los riesgos económicos del cambio climático y hoy tengo el gusto de que esté aquí con nosotros Serafín Martínez, el doctor Serafín Martínez, que nos va a hablar de los riesgos de transición climática para el sistema financiero mexicano. Bueno, les leo un poco el perfil de Serafín. Es el gerente de la Unidad de Análisis y Política de Riesgos Ambientales y Sociales del Banco de México. Sus intereses de investigación incluyen análisis de riesgo ambiental, estabilidad financiera, riesgo sistémico, redes financieras, programación genética, redes multiplex, aprendizaje automático. Serafín ha publicado capítulos de libros en entradas de enciclopedias y artículos en varias revistas como el IEEE, Transactions on Evolutionary Computation, Journal of Financial Stability, Neurocomputing, Journal of Economic Dynamics and Control, Computational Management Science, Science of Network Theory in Finance, entre otras. Además, ha coeditado 2 libros y 2 números especiales en el Journal of Financial Stability, 2 números especiales en el Journal of Financial Market Infrastructures y uno en Complexity. Serafín tiene un doctorado en finanzas computacionales de la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Es miembro del consejo editorial del Journal of Financial Stability, el Latin American Journal of Central Banking, el Journal of Economic Interaction and Coordination, el Journal of the Financial Market Infrastructures y la revista Complexity. Actualmente es miembro del SNI en nivel 2. Serafín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que va a ser una sesión muy interesante. No te quito más tiempo. Adelante. Muchas gracias, Francisco. Es un honor y un gusto estar presentando en algo relacionado a mi alma mater. Soy egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, entonces estoy muy feliz de participar de la forma que sea con la UNAM. Entonces, voy a arrancar la presentación y muchísimas gracias, Francisco, por la invitación y por la muy generosa introducción. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me dicen si la ven. Eso. Perfecto. Entonces, dado que trabajo en el Banco Central, tengo que decir siempre que lo que diga aquí es mi punto de vista y no representa el punto de vista de la institución en la cual trabajo, es decir, el Banco de México. Permítanme. Lo que van a ver hoy es esencialmente los hallazgos y el análisis, el planteamiento que se hizo y se presentó en este trabajo, que está publicado en el Journal of Financial Stability, una revista de temas economías de muy alto prestigio a nivel internacional. Mis coautores son 2 colegas de la Universidad de Zurich y de la Universidad de Venecia, un colega del Banco de México y un servidor. Entonces, pueden encontrar el artículo disponible en este journal. Creo que la UNAM tiene acceso a esta revista. Un momento. Estas son las cosas más importantes que quiero decir en la presentación. Entonces, para dejar las cosas bien claras, si esto lo llevan como mensaje de regreso, me voy a dar como por satisfecho de que la plática cumplió su objetivo. No tengo que decirles, dado que ustedes todos han estado viendo y oyendo a ponentes sobre riesgos climáticos, y decir que los riesgos climáticos o el análisis debe de ser forward-looking, en particular en el área que nos involucra hoy, que es el sistema financiero y los sistemas económicos en general. Entonces, los riesgos, aunque algunos ya se están materializando, hay que analizarlos, hay que estudiarlos con una perspectiva hacia adelante. El análisis de escenarios y los escenarios climáticos son un elemento muy importante para llevar a cabo este análisis. Entonces, lo que vamos a ver hoy es esencialmente un análisis de escenarios y pues esperemos que llegue a convencerlos en cierta medida de que este es el enfoque adecuado para poder trabajar
y estudiar y analizar los riesgos climáticos para el sistema financiero. Ahora, los modelos de evaluación de activos, toda esta fabulosa teoría de asset pricing, no incorpora el riesgo climático. Y eso es un problema mayúsculo. Entonces, es por eso que este tipo de modelos, aunque están todavía fuera, sobre todo en la parte financiera, tal vez no en la parte económica, están todavía fuera del mainstream finance, tienen, y es una necesidad vital que sean adaptados y modificados nuestros modelos para que se pueda incorporar adecuadamente estos riesgos y que sea además considerado en el precio. Ahora, el hecho, ¿por qué es un riesgo? Y es un riesgo porque si la gente que compra, vende o intermedia estos activos financieros, de pronto, digamos que de un momento a otro, de una manera abrupta, se da cuenta de que este riesgo existe y que no está siendo considerado, puede ocasionar cambios de precio abruptos. Este es el meollo del asunto, este es el meollo del riesgo de transición. ¿Qué cambios en la política a través de las entidades gubernamentales, federales o financieras, cambios de política o cambios de preferencia de los consumidores, de los inversionistas, de las instituciones financieras, de los reguladores, que todo este cambio ocasiona un ajuste abrupto del precio y entonces esto tiene implicaciones muy importantes para el sistema económico y para el sistema financiero. Entonces, este modelo, como ya lo he dicho de varias maneras, se enfoca en riesgo de transición y aprovechamos datos de muy buen nivel de detalle que tenemos gracias a los reportes regulatorios que reciben las autoridades financieras en México y en particular Banco de México. Ahora, este ajuste de precio tiene efectos directos e indirectos. ¿A qué me refiero con los efectos indirectos? A la posibilidad de que exista un fenómeno que se ha estado estudiando muchísimo a partir del 2000 y mucho más a partir de la crisis que se detonó en 2007, la crisis financiera global de las hipotecas subprime. Por eso es el área en la que yo me especializo. Tengo ya desde el 2005 trabajando en esto. Tengo que decir que afortunadamente tengo ya experiencia con esta situación incluso antes de que empezara la crisis financiera. Entonces, aprovechando esta experiencia, lo que queremos hacer es incorporar estos efectos en los modelos de evaluación de riesgos climáticos. Es exactamente lo que pretendo mostrar el día de hoy. Bueno, entonces, este impacto y estos efectos directos e indirectos afectan a las instituciones financieras y como resultado a la estabilidad del sistema en su conjunto. Es por eso que yo entré en este tema, porque yo tengo más de 15 años trabajando en el Banco de México en temas de estabilidad financiera. En algún momento platicando con algunos de mis colegas y coautores, estamos de acuerdo que hay muchos riesgos para la estabilidad financiera, pero desde mi perspectiva, el riesgo de cambio climático y de pérdida de biodiversidad, los riesgos ambientales, son los riesgos más grandes que enfrenta la estabilidad financiera en la actualidad. Entonces, por eso estamos platicando hoy, por eso estamos discutiendo esto. Ahora, lo que entregamos con este artículo es un framework operacional que puede ser utilizado en diferentes jurisdicciones dependiendo del nivel de detalle de datos que tengan, para poder hacer más que stress testing o climate stress testing, análisis de escenarios. Y en este análisis lo estamos realizando para la red de bancos y de fondos de inversión. Cuando empezamos este proyecto con mis coautores de la Universidad de Zurich, sobre todo ellos tenían la impresión que los fondos de inversión podían llegar a ser jugadores muy importantes en la transición a economías más sustentables.
Sin embargo, los fondos de inversión en México son muy diferentes a los fondos de inversión en Europa. En Europa, los fondos de inversión tienen exposiciones directas a estos sectores sectores económicos, actividades económicas, que pueden verse afectados por una transición, como ya lo mencioné hace rato, por cambio de preferencias en las autoridades, cambio de preferencias en los inversionistas, en los ahorradores y el público en general. Pues vayamos. Este es el outline. Eso, insisto, invertí mucho tiempo. Espero que haya sido de utilidad porque creo que los mensajes más importantes son los que acabo de dar y ahorita voy a desarrollar las ideas. El outline de la plática voy a dar una pequeña motivación, cuáles son las preguntas, posteriormente pasaré al modelo directamente, es donde se pone interesante, se pone más técnico, y mostraré unos resultados, además, que son muy vinculados a cuestiones de política, que es algo para lo que la investigación también debe de ser, es vital, es crucial. Para poder tomar decisiones de política, para diseñar política, la investigación desde mi perspectiva es insustituible. Bueno, esto tiene también que ver con lo que dije al principio, que hay temor o al menos ya hay preocupación o ya hay un reconocimiento de que las políticas climáticas podrían tener consecuencias que no están previstas por los agentes que participan en los mercados financieros. Existe el riesgo de una transición desordenada a una economía baja en carbono. Perdón. Y una evaluación adecuada de este riesgo es de vital importancia, no solo de interés para los hacedores de política, como lo acabo de mencionar. Ahora, no hay frameworks, no existen todavía frameworks para hacer pruebas de estrés o para incluir al sistema financiero en los análisis de escenarios. Entonces, lo que van a ver es una propuesta que hacemos nosotros. Las preguntas importantes es cómo se construye, y esto es muy importante, que análisis de escenario, pruebas de estrés para el sistema financiero, pero basado en ciencia. Y cómo se puede también utilizar este conocimiento prospectivo de la ciencia climática y climate economics para desarrollar métricas de riesgos a nivel de instituciones individuales y también a nivel de sistema. Y lo importante es cuáles son las lecciones de política que podemos extraer. Ahora, la contribución de este trabajo no es nuevo. Mis coautores, Stefano Battistón, ya tiene un trabajo publicado en Nature Climate, creo, es una excelente publicación, donde ellos desarrollan la primera parte de su modelo. Entonces, nosotros lo que hacemos es extenderlo en varios frentes. Otra extensión es que estamos utilizando el Network Valuation of Financial Assets. ¿Esto qué quiere decir? Esto básicamente es un algoritmo, un modelo para hacer la evaluación de los activos financieros, tomando en cuenta estos posibles efectos de contagio, ¿sí? De contagio directo. Esto lo voy a explicar con más detalle adelante. Y hay otra capa de contagio que también desarrollamos, que esta fue una en la que yo convencí a mi coautor, Stefano, de que es muy importante incluirla, y está basado en algo que en la literatura económica financiera se conoce como asset fire sales, o ventas por liquidación de activos, en las que los precios de los activos financieros, porque una institución se encuentre en dificultades, tenga que liquidar una buena parte de su portafolio, tenga que liquidar sus posiciones, esto genera un impacto indirecto, pero es un impacto y puede ser importante en otras instituciones que también tengan este activo financiero. Entonces, la literatura se basa en Greenwood, Battistón también tiene un trabajo en esto, y este es un trabajo que yo con mis coautores publicamos en 2021. Ahora, no solo se desarrollan resultados empíricos con los datos del Banco de México,
sino que los resultados principales están demostrados de manera analítica. Entonces, esto quiere decir que estos resultados se cumplen en general y pudimos verificarlos empíricamente con los datos de México. Ahora, los resultados de política muy importantes es que en el caso de que ocurra una transición desordenada, las instituciones financieras tienen todos los incentivos para empezar antes. Y esto, sí, las condiciones del mercado son las mismas. ¿Esto qué quiere decir? Que si las instituciones en un escenario en el que hay desorden en la transición, en un momento platicaré más adecuadamente. Ahora, aquellos que estuvieron en la sesión anterior con mi colega del banco, Patricia Moles, ya deben haber visto a qué se refieren con los diferentes tipos de transiciones. Esto está definido en los análisis de escenarios. Y, de nuevo, en el caso que las instituciones financieras enfrenten una transición desordenada, cuanto antes tomen acciones, mejor para ellos. Es decir, podrían enfrentar menos pérdidas. Ahora, la segunda implicación de política que también es muy importante es que si las condiciones financieras, y de nuevo, más adelante les diré exactamente a qué me refiero con condiciones financieras, mejoran, es posible que logremos objetivos más ambiciosos de política climática bajo el mismo riesgo. Esto quiere decir que podríamos enfrentar las mismas pérdidas si las condiciones financieras son fortalecidas. Y en esto tiene un papel muy importante que jugar las autoridades financieras. Esto es, un momento, se trabó un poco, déjenme ver, listo. Esta es la metodología. La metodología está basada en estos trabajos, en el modelo de pruebas de estrés de Battistone et al. En 2017 y de Monasterolo en 2018. Y básicamente lo que sucede es que ocurre una transición desordenada y hay una transición de las trayectorias que son consistentes con diferentes políticas climáticas. Ahorita lo vemos en un diagrama para poderlo explicar un poco más fácil. Y esto lo que produce son shocks en los activos financieros. Y estos choques, como están modelados, es que se derivan de una pérdida de rentabilidad de los sectores que son los que se van a ver más probablemente afectados por estos cambios de política. De nuevo, sé que es un poco complicado, pero ahorita lo explico. Y ahora, ¿qué otro elemento tiene este framework? Es el elemento del contagio directo, que como les dije, se realiza mediante un algoritmo, un modelo que lo nombraron los coautores, donde también Estefano es coautor, se llama Network Valuation of Financial Assets. Y básicamente lo que hace es, utilizando la metodología de Merton, hacer una evaluación de los activos financieros, y aquí es donde se incluye uno de las componentes de condiciones financieras más importantes, que es la volatilidad del mercado, porque dependiendo del nivel de volatilidad, las valuaciones tienen implicaciones diferentes. Entonces, lo que hace este mecanismo es tomar en cuenta las relaciones, las dependencias entre las entidades, entre los intermediarios financieros, para poder hacer una evaluación de mis activos. Y esto, ¿en qué deriva? En que si el estado financiero de uno de mis contrapartes a las cuales yo estoy expuesto se ve afectado, se ve empeorado, entonces mi condición financiera empeora. Esto es lo que se llama contagio, ¿sí? Y el tercer elemento, que es de nuevo una extensión que yo consideré muy importante, es agregar el contagio indirecto a través de portafolios, del traslape de portafolios. Es decir, los intermediarios financieros no trabajan aislados. Y la crisis financiera del 2000, que se detonó en 2007, demostró esto. Si ustedes estuvieron leyendo
la prensa de ese momento, o la leen ahora en asignaturas más nuevas, se habrán dado cuenta de que una palabra que estaba todo por doquier durante la crisis era contagio, 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 contagio financiero. ¿Y esto por qué se da el contagio? Porque los intermediarios financieros no están aislados los unos de los otros. Y las implicaciones negativas que son recibidas por una parte del sistema financiero afecta a todos. Por eso es importante modelarlo. Ahora, los bancos están conectados de manera directa entre ellos a través de estas exposiciones. Y también están conectados entre ellos de manera indirecta a través de una tenencia común de títulos. ¿A qué me refiero con esto? A que si hay un título que Francisco compra, tiene en su haber, y yo tengo un título que es del mismo emisor y de la misma serie que Francisco, entonces, si yo tengo una gran proporción de este título y yo salgo a venderlo al mercado a un precio de descuento, estoy afectando a Francisco porque él va a tener una depreciación en el valor de algo que él tiene por una acción mía. Eso es un mecanismo que no necesariamente se considera en las pruebas de estrés, en el análisis de contagio. Entonces, nosotros creemos que para poder exitosamente modelar las implicaciones de las posibles pérdidas relacionadas con el cambio climático, hay que incluir estos dos poderosos mecanismos de empeoramiento de condiciones. Listo, una disculpa por la música de fondo, pero es imposible en México escapar de esto. Listo, entonces ahora sobre los datos. Los datos consisten de trayectorias económicas de 6 modelos económicos y 9 escenarios que están desarrollados bajo los Integrated Assessment Models. Eso lo deben de conocer muy bien. Francisco es una autoridad en esta área. Él mismo tiene un Integrated Assessment Model. Ahora, esto está en una base de datos que se llama Limits y que es de donde nosotros sacamos las trayectorias de los comportamientos sectoriales que vamos a utilizar para poder generar choques en los valores de los activos que los bancos en México tienen. Ahora, ¿cómo lo vinculamos al sistema financiero, al sistema bancario y a los fondos? Es que México y el Banco de México tiene datos sobre los créditos que los bancos dan y también sobre los valores que los bancos tienen. Entonces, con estos créditos y la tenencia de valores, nosotros podemos saber de qué manera están expuestos a estos riesgos de transición, es decir, de qué manera comprometen su salud financiera prestando o comprando títulos de compañías o de actividades en sectores económicos que se pueden ver afectados por las políticas climáticas. Estefano y mis coautores en sus trabajos anteriores denominan a estos sectores Climate Policy Relevant Sectors. Son los sectores que podrían ver afectado su valor, su participación en el mercado, debido a cambios en la política climática. Es decir, si mañana las autoridades mexicanas salen a decir, estamos comprometidos a llegar a 0 emisiones en el 2050, esa es una política climática y eso va a afectar a algunos sectores. Lo que hacemos nosotros es estimar mediante modelos de evaluación estándares en finanzas cuánto valor perderían estos activos y luego ver los bancos qué tanto dinero tienen invertido, cuánto podrían perder como consecuencia de este cambio de política y del resultado de la evaluación, y entonces ahí hacemos la evaluación del contagio posteriormente. Listo, espero haber sido más o menos claro. Y estas son las exposiciones de los bancos y de los fondos a estos que llamamos Climate Policy Relevant Sectors. Entonces, y también tenemos las exposiciones de las casas de bolsa, brokerage houses, que son como minis bancos de inversión, los bancos comerciales, los bancos de desarrollo y los fondos de inversión. Entonces, como pueden ver,
los bancos y los fondos están esencialmente expuestos a actividades de finanza y a otro tipo de actividades. Una proporción muy grande de la inversión y de los préstamos están en títulos gubernamentales, ¿sí? Entonces, mucho de lo que vemos aquí son títulos gubernamentales. Y esto quiere decir que las casas de bolsa, que los bancos comerciales, que los bancos de desarrollo y los fondos, todos tienen, o muchos tienen, títulos gubernamentales en su haber. Ahora, también, si se fijan, hay exposición al sector financiero. Esto quiere decir que si un banco emite un título, típicamente otros bancos lo compran. Entonces, esta es la exposición que vemos aquí. Y ahora, llegamos a la parte interesante, que son los sectores intensivos en energía. Estos son sectores que se van a ver seguramente afectados por riesgo de transición. También el sector de combustibles fósiles, obviamente. El sector de construcción también se ve afectado porque es un sector también de uso intensivo de energía y de altas emisiones. Las compañías estatales, y aquí estamos hablando de compañías como la Comisión Federal, y el transporte. Entonces, les presento a los Climate Policy Relevant Sectors, y entonces los bancos con estas exposiciones que tienen directas están expuestos a riesgo de transición, por esto, precisamente. Ahora veamos ya más, con mayor detalle, quitando los outliers para ver un perfil más detallado. Ahora, esto es muy interesante porque si se fijan en el sector energético secundario, en el petróleo, lo que tienen los bancos son muchos títulos. Los bancos comerciales tienen muchos títulos de este sector. Y también en el sector secundario de electricidad, si se fijan, tienen muchos títulos, ¿no? Pero también préstamos directos. En el sector primario de energía, préstamos de los bancos comerciales a este sector, energy supply, bueno, provisión energética de energía, energía primaria, petróleo, y bueno, estos son los sectores, y estos son los sectores que le pueden ocasionar pérdidas cuantiosas a nuestros bancos y fondos de inversión. Ahora, si se fijan, y esto fue un poco decepcionante para nuestros coautores, encontrar que los fondos de inversión no están tan expuestos a estos sectores. Esto no quiere decir que México sea un caso típico, quiere decir que mucha de la actividad en el sector financiero en México es a través de los bancos. Los fondos no son jugadores tan importantes como los bancos. Y en Europa esto no es así. Ellos tuvieron resultados muy interesantes porque los fondos tienen una gran exposición a estos sectores relevantes para la transición. Y no solo eso, en México hay otro sector que es un componente muy importante del sistema financiero, que son los fondos de pensión, es decir, las CIEFORES. Aquí debo confesar que no tuvimos datos de CIEFORES para incluir en el análisis, pero estamos tratando de conseguirlos hacia adelante. Listo. Y bueno, este es un resumen básicamente de los modelos de contagio y dónde estamos parados con este modelo. Entonces, nos gusta presumir que básicamente lo tiene todo, ¿no? Entonces, todos son estos modelos de contagio, cómo han sido utilizados y características particulares. Entonces, de nuevo, este trabajo incluye una tasa de recuperación endógena, pero es un poco técnico. Si quieren, alguien tiene dudas, los puedo apuntar a la literatura. Es una evaluación ex ante, también es importante. Estamos incluyendo Fire Sales Contagion, que es también muy importante, y a los fondos de inversión, además del modelo climático. Listo. Entonces, ahora, ¿a qué me refiero con que los bancos se exponen de manera directa e indirecta entre ellos? Esta red que está en medio, y esto tiene que ver con multilayer networks, o sea, el sistema bancario no es una sola capa, no es una sola red, sino son varias redes. ¿Sí? Entonces, el sistema bancario se genera una red, se crea una red que es por la que se puede transmitir contagio con exposiciones directas. ¿Sí? Esto quiere decir que los bancos
además de estar expuestos a sectores climáticos, se prestan entre ellos. Y esto es lo que puede hacer las cosas peor. Tomemos, por ejemplo, en exposiciones directas, este punto azul. Este punto azul, por como lo sugiere su tamaño y su color, es un punto importante en esta red. Esto quiere decir que si algo malo le pasa a este punto, los efectos van a ser transmitidos a muchos otros elementos de esta red. Es decir, imagínense si jalan esta bola de estambre, como le dicen algunos colegas, si lo jalan, se jalan muchos nodos. Si lo quitan, se rompen muchas ligas. Entonces, las consecuencias de contagio, dependiendo de la estructura de la conexión, tiene implicaciones diferentes. Y los bancos están conectados de manera directa a través de préstamos directos. Entonces, esta flecha que vemos aquí es que este banco chiquito, de relativa mediana importancia, le está prestando una cantidad importante de dinero a este banco que es importante. Y si a este le pasa algo, este va a sufrir las consecuencias y este también. Ahora, vámonos a la capa de overlapping portfolios. La capa de overlapping portfolios es la capa de asset fire sales. Esto lo que quiere decir que si este nodo rojo decide liquidar su portafolio, es decir, yo tengo un portafolio, tengo un conjunto de títulos que conforman mi estrategia de inversión. Yo, al tener este portafolio de títulos, si el día de mañana trueno como banco, trueno como institución y tengo que salir a liquidar todo mi portafolio, voy a ocasionar precios en los activos de mi portafolio. Los voy a ocasionar que bajen. Y esto que va a ocasionar, que tenga consecuencias para él, va a tener consecuencias para él, va a tener consecuencias para él. Y miren, este banco que aparentemente no es muy grande, es decir, no es probablemente el más importante, sí tiene repercusiones en muchos otros, en el caso de que él salga a liquidar su portafolio. Y lo que hacemos con nuestro modelo de Asset Fire Sales y contagio directo es que tomamos en cuenta estos dos efectos de contagio al mismo tiempo. Listo. Y esto es como se ve. ¿Por qué creo, porque he insistido mucho con Estefano de que tenemos que modelar no solo el contagio directo, sino el indirecto? Es porque si ustedes estudian solo el contagio directo entre bancos, esto es el riesgo sistémico o las posibles pérdidas que sufriría el sistema, esta parte azul. Si ustedes toman en cuenta el riesgo de ventas de activos, de liquidación o asset fire sales, este es el riesgo o las posibles pérdidas que enfrentaría el sistema bancario. Pero si los tomas los dos al mismo tiempo, este es el efecto. Por eso he insistido mucho, creo que es un gran acierto y lo van a ver en los resultados. Listo. Ahora, esta ya es la red de sectores relevantes para política climática, los amarillos. Esos son los sectores que ustedes vieron en las barras. Los fondos son esos triángulos, azules, morados, y los bancos son estas bolitas rojas. Entonces, a simple vista, se puede ver que muchos fondos invierten en este tipo de activos. Así, a simple vista. Que este banco está relacionado con muchos fondos. Y también podemos ver que este banco tiene muchas conexiones con los fondos y también conexiones con estos sectores relevantes para la política climática. Por eso, es importante no considerar exclusivamente las exposiciones directas, es decir, las barritas, sino ver que además los efectos se pueden amplificar porque los bancos están conectados entre ellos, porque los bancos están conectados a los fondos y porque además los bancos y los fondos invierten en sectores, en los mismos sectores y además en los mismos sectores que pueden sufrir choques de precios por cambio en la política climática o cambio en las preferencias de los inversionistas y de los ahorradores. Si entendimos esto, lo que viene adelante es ya mucho más fácil. Bueno, entonces este es el framework. Lo que hacemos es generar los Climate Policy Shocks, simulando un alineamiento desordenado y tardío a los escenarios
que están diseñados para cumplir ciertos objetivos climáticos, ¿no? Y para esto, como dijimos, es un trabajo basado en la ciencia. Estamos utilizando todo el trabajo hecho por estos investigadores y los Integrated Assessment Models que están en estas bases de datos como Limits, CDLinks, y ahora estamos haciendo el trabajo con los escenarios desarrollados por el NGFS. Supongo que habrán oído de esto por mi colega Patricia. Ahora, entonces tenemos que las posibles pérdidas iniciales de primera ronda están relacionadas con la exposición directa a los CPRs, ¿no? Entonces, supongamos que algo malo le pasa a todos estos sectores porque se decide a partir de mañana tener una política climática más estricta para conseguir objetivos de mitigación de gases de efecto invernadero y decidimos, vamos a cobrar un alto impuesto al carbono, vamos a desincentivar en la economía los sectores que están fuertemente basados, una política climática. Y esto va a afectar los precios de estos activos. Esto, como ya lo vieron, sabemos, afortunadamente por los reportes regulatorios, los bancos a qué y qué tanto están expuestos a estos sectores. El efecto de segunda ronda viene por el contagio directo, por las relaciones directas que existen entre bancos. Es decir, que entre ellos se prestan dinero. Entonces, por esto hay efectos de contagio. Y la tercera ronda son, dado que los bancos ven que tienen un cierto nivel de pérdida, tienen que reaccionar para ponerse de nuevo en un estado de balance anterior a este choque y como consecuencia tienen que vender ciertos activos. Y esto pone presión en los precios y les genera pérdidas al resto. De nuevo, asset fire sales, contagio indirecto, y esto está relacionado con overlapping portfolios. Y la cuarta ronda de pérdidas son las que se les pasan directamente a los ahorradores externos porque los bancos no pueden absorber todos estos niveles de pérdida porque solo pueden perder básicamente su capital. Y como no pueden absorber toda la pérdida, pasan las pérdidas que no pueden absorber con capital directo a los ahorradores externos. Entonces, así es como se ve este modelo. Entonces, lo que estamos viendo aquí en esta gráfica son diferentes escenarios de política y diferentes niveles de emisión. Entonces, dependiendo de estos escenarios de política, se van a conseguir que se logren ciertos objetivos de mitigación. Entonces, con este escenario, pues es un escenario más laxo, habría más emisiones. Si los escenarios son más estrictos, va a haber menos emisiones. Entonces, dependiendo de a dónde estemos con las políticas actuales, vamos a tener una posible depreciación más grande de los precios, de los valores, de los sectores económicos vulnerables a estas políticas climáticas, y entonces después se van a desatar las rondas de contagio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se modelan estos cambios de precios? A través de la participación del mercado. Por ejemplo, si el carbono tiene esta participación de mercado y como consecuencia de las políticas climáticas va a disminuir su participación en el mercado, entonces los valores, es decir, los títulos de las empresas y los préstamos de las empresas que estén trabajando en este sector se van a ver afectados. Este va a ser el nivel de crecimiento en la participación del mercado, mientras que otros sectores como el solar, como otras renovables, el viento, van a apreciarse. Algo que es importante del trabajo de Stefano es que ellos consideran choques tanto positivos como negativos, dependiendo de qué sector estemos hablando. Por eso son Climate Policy Relevant Sectors, y no quiere decir que los choques todos van a ser negativos, ¿sí? Entonces, ahora sí, esta gráfica para mí es muy útil porque me ayuda precisamente a explicar a qué nos referimos con diferentes escenarios, diferentes trayectorias, y también qué pasaría si seguimos en el business as usual. Entonces, esta trayectoria representa la trayectoria de business as usual, es decir, si no hacemos nada, si seguimos con la política hasta ahora, ¿sí? Es limits based. Un escenario
de Limits, el Limits 500, es este naranja que admite un ajuste en las emisiones a este nivel, y un escenario más estricto, es decir, si el número es más chico, quiere decir que estamos permitiendo un menor número de emisiones, este involucra esta trayectoria. Entonces, por estas diferencias es lo que representa el riesgo de transición. Estas diferencias de estos escenarios, de este escenario base a estos escenarios de ajustes de política, ocasiona que se definan diferentes trayectorias de los sectores involucrados en la política climática, ocasiona pérdidas y ganancias, ¿no? Aquí lo vemos, ajuste a través de Value at Risk y de modelos financieros estándar. Creo que voy un poco lento, entonces voy a acelerar. Y luego resulta que el contagio va a empeorar las cosas, ¿sí? Entonces vámonos directo. Esto es un close-up a lo que vimos hace rato, entonces no voy a mencionar nada más. Listo. ¿Cómo se propaga el estrés? Francisco, ¿me dices cómo voy? ¿Cuánto tiempo tengo más? En fin, yo creo que pues unos 5 o 10 minutos a lo más. Bueno, me sujeto a 10 minutos si me dan chance. Perfecto. Para dejar 10 minutos para preguntas y respuestas. Listo. Perdón si me tomó demasiado, pero pues, y si fueron cosas demasiado obvias, pero yo creo que era importante poner un piso común. Listo. ¿Cómo se propaga el estrés? Tenemos, este es un modelito de bancos, inversionistas externos. Los bancos, como les dije, están conectados entre ellos y ellos están expuestos a 1, a 2 y a 3, son sectores económicos. No todos son Climate Policy Relevant Sectors, pero vamos a ver, y se exponen a ellos a través de préstamos y de títulos, ¿sí? Ahí está. Ahí está el choque. El choque se ocasiona por este sector, que es un choque de política climática, este sector que es un CPRS. Entonces les genera pérdidas a estos bancos. Y estos bancos les generan pérdidas también a otros bancos, porque están expuestos entre ellos. Esas son las pérdidas de segunda ronda. Y cuando el capital no les alcanza para absorber estas pérdidas, las pasan a los inversionistas externos. Con los fondos es lo mismo. Los fondos están expuestos a estos sectores y básicamente es a través de títulos y ellos pasan directamente las pérdidas a sus inversionistas externos. Ahora, esto es más complicado porque los bancos y los fondos están relacionados entre ellos, ¿no? Entonces hay pérdidas por el sector, los bancos experimentan pérdidas, entre ellos, como están conectados, hay más pérdidas, y los fondos también, y también, afortunadamente, en el Banco de México sabemos sobre las relaciones directas entre fondos y bancos. Ya, ahora, estos son los resultados. Tengo 3 láminas de resultados, así que espero acabar a tiempo. Así se ven las implicaciones y las pérdidas a diferentes horizontes de tiempo. ¿Cómo se lee esto? Tenemos la línea naranja, que es básicamente la pérdida inicial, y aquí está, es de este monto para el 2030. Entonces, por estas trayectorias económicas tienen diferentes horizontes de tiempo. Estos escenarios tienen diferentes horizontes de tiempo, y nosotros podemos ver la participación de los sectores de los CPRs a lo largo de esta trayectoria temporal. Entonces, de esta manera podemos calcular la pérdida directa. Ya les dije cómo traducimos esa trayectoria en un choque en el valor de los activos, y esta pérdida económica directa es este nivel. Luego, esta pérdida naranja es la pérdida asociada con contagio, y la pérdida morada es la que vemos por las rondas de Asset Fire Sales. Este es el contagio indirecto. Y las pérdidas o los choques que van a los acreditados exteriores es el área verde. Y esto es bajo este escenario, es un mild policy escenario, RevPol 500 del modelo GCAM, y aquí están mis condiciones de mercado. Un recovery rate, es decir, cuánto recupero de mis exposiciones, ¿sí? La mitad, de cada exposición recupero la mitad, una volatilidad de este nivel, y un price impact, el alfa, es un parámetro
que sirve para afectar de una mayor o menor medida el precio de una acción cuando ocurren ventas de liquidación. Este es uno de los resultados principales. Entonces, no puedo ser lo suficientemente enfático en decir que si los bancos piensan que por riesgo de transición van a perder solo este nivel, están subestimando muy seriamente lo que podrían llegar a perder. De nuevo, como resultado de los modelos de contagio, de las posibles pérdidas de contagio. Ahora, ahí está la policy implication. Bajo las mismas condiciones de mercado, un escenario de política más estricto genera mayores pérdidas. Esto es relativamente fácil de ver, ¿no? Entonces, este escenario en el que se permitirían menos partículas de gases de efecto invernadero en la atmósfera es más estricto, el número es menor, generaría niveles de pérdida mayores, ¿no? Implicación. Bajo las mismas condiciones de mercado, una transición desordenada a un escenario más estricto puede llevar al mismo nivel de pérdida si el alineamiento ocurre antes. Otra implicación de política importante. Ya voy a acabar. Y tenemos que, es una de las condiciones que a mí me parecen más relevantes, es que si las condiciones de mercado, es decir, la tasa de recuperación es mejor y la volatilidad es más baja, puedes tratar de alinearte a un escenario de política más estricto, más ambicioso, con el mismo nivel de pérdidas, porque las condiciones financieras son mejores. Y ese es un resultado muy relevante. Entonces aquí tenemos el recovery rate, más o menos el mismo, y las condiciones financieras son mejores, ¿no? Entonces, en lugar de recuperar el 40% de mis activos, en el caso de un default, si recupero algo como el 80%, y si la volatilidad del mercado está en lugar de estar cerca de 80 a 38, entonces puedo hacer más ambicioso bajo un mismo nivel de pérdidas. Y el último resultado es de que además, dado que tenemos varios parámetros y este es un ejercicio y es algo que siempre hay que decir que hay muchísima incertidumbre dado que estamos tratando de hacer no pronósticos, sino de tratar de estudiar qué pasará en el 2030, 2050, 2100. Hay muchísima incertidumbre. Pero el modelo, gracias a estos diferentes parámetros que tenemos, podemos explorar diferentes zonas. No trayectorias simples, sino áreas completas a través de simulaciones aleatorias. Pues listo, eso es todo. Con esta es la última lámina. Básicamente ya lo dije todo, que es la primera combinación, hasta donde nosotros sabemos, de pruebas de estrés climático o análisis de escenarios, que incluye algoritmos de contagio directo y de contagio por ventas de liquidación de activos. Que estos resultados, por cierto, los resultados empíricos que vieron, están demostrados analíticamente en el artículo. Eso es algo que sí quiero enfatizar también. Y las conclusiones más importantes de política que me gustaría resaltar, que es que en el caso de que vayamos a una transición desordenada, las instituciones financieras tienen todos los incentivos para empezar a transitar mucho antes o cuanto antes. Y el otro es que si se pueden fortalecer las condiciones financieras, se pueden cumplir metas más ambiciosas y lograr una transición al mismo nivel de pérdidas. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias y gracias por su paciencia. Serafín, pues muchísimas gracias a ti por la presentación. Creo que es fantástica. A mí por lo menos me dejaste girando con muchísimas cosas. Bueno, tenemos algunas preguntas, pero me gustaría hacerte una pregunta. O sea, una de las cosas que tú nos muestras aquí es la importancia de estas interacciones del contagio, de las sinergias que se pueden dar entre varios problemas. Y aún en estos modelos que ya están abarcando, digamos, muchos aspectos de la parte de transición, falta incorporar, digamos, el riesgo físico, ¿no?
¿Cómo esperarías tú que estas interacciones entre los riesgos físicos y los riesgos de transición y otras características, digamos, del mercado, pues pudieran afectar? ¿Qué tanto puede ser esto? Sí, es una pregunta muy buena, Francisco. Yo creo que, de hecho, todos los bancos centrales estamos trabajando en eso todavía, porque hay, digamos, lo que sucede en algunas jurisdicciones, y en particular jurisdicciones como la mexicana, es decir, algunos países, es de que nosotros tenemos el lado más feo de la moneda en cuestiones climáticas, porque estamos sujetos a riesgos de transición grandes, como lo pudimos ver, y esto solo estamos hablando del sistema financiero, pero los riesgos de transición también van a tocar a la economía formal, a la economía en su conjunto. Dado que mi papel es de una persona que hace análisis de estabilidad financiero, me concentré principalmente en el sistema financiero, pero todos estos cambios de trayectorias económicas van a afectar a la economía real. Eso es en primer lugar. Y eso quiere decir que nuestra economía es muy vulnerable a la transición. Es mi opinión, creo, estoy convencido de esto. Pero en el otro lado estamos peor, porque es súper vulnerable a los riesgos físicos. Y eso es algo en lo que hemos fallado la gente que estamos estudiando esto y que conociendo tu trabajo, tú lo has hecho de una manera muy exitosa, es que tenemos que tomar en cuenta los dos casos al mismo tiempo, porque si no, estamos dando una falsa impresión de que el sistema financiero puede lidiar con esto, pero no. Si estamos en transiciones desordenadas o en transiciones más relajadas, lo que no se está evaluando es las posibles pérdidas asociadas con el riesgo físico. Eso no se está tomando en cuenta. Y se pueden llegar a conclusiones muy erróneas o a perder la sensibilidad de cuál es el otro lado de no hacer esta transición. Tengo que insistir muchísimo. Si estamos viendo solo el riesgo de transición, estamos viendo solo una parte del problema. Tenemos que ser consistentes e ir emparejados y hacer un esfuerzo porque los modelos que estamos utilizando incluyan de una manera congruente, coherente, el riesgo físico. No lo hacemos, lo confieso abiertamente, pero tiene que hacerse de esa manera. De otra manera, podríamos estar subestimando muchísimo las consecuencias. Y no solo para el sistema financiero, insisto, para la economía en su conjunto. Algo que no estamos nosotros considerando, y es algo que he insistido en pláticas con algunos colegas y dentro del banco, es de que podemos hacer esta estimación gracias a que conocemos qué tanto tienen de exposición los bancos a estos sectores. Es un crédito directo, es un título de una empresa directo, entonces son posibles pérdidas, eso es fácil. Pero la economía en su conjunto se va a ver afectada y los bancos van a recibir este choque adicional, no a través de sus carteras de inversión directa, sino a través de sus ahorradores, a través de las cuentas ¿cómo se llaman? Las cuentas de depósitos, las cuentas de cheques, las tarjetas de crédito, los préstamos hipotecarios, porque la economía en su conjunto se va a ver afectada. Eso no lo estamos midiendo. Sí, completamente de acuerdo. Mire, tenemos varias preguntas y de hecho ahorita estoy viendo uno que está relacionado con la pregunta que yo tenía en mente en pocas palabras, ¿qué tan lejos estamos de que toda esta información y todos estos análisis realmente permeen en la toma de decisiones? Mira, te digo la pregunta de Sadit Sánchez. Nos dice, si los riesgos para el sistema financiero son tan altos, ¿qué se propone para lograr una transición adecuada? ¿La política climática en México está tomando en cuenta estos riesgos? A ver, sí, yo creo que parte de lo que estamos haciendo es comunicar y el esfuerzo siempre más importante es medir. Tenemos mucha incertidumbre, ya lo dije, nadie lo va a negar, pero sí tenemos que hacer algo con respecto a la medición. Entonces, este es un esfuerzo para hacerles comunicar al sistema financiero que hay un gran riesgo de no engancharse en la transición tan pronto sea posible. Hay un gran riesgo. Eso lo tienen que saber. Entonces, el primer punto es comunicar. Y después, pues sí, hay muchas cosas que tenemos que hacer en el banco que estamos
están en la hoja de ruta, pero puedo mencionar que algo que vamos a hacer es engancharnos en que los bancos de manera individual hagan estos ejercicios que nosotros hicimos ellos, para que ellos internalicen, así se dice en la jerga económica, que ellos internalicen cuáles son estos riesgos climáticos. Es decir, que lo vean en sus propios portafolios, que hagan las evaluaciones y digan, ah, caramba, esto se puede poner complicado. Entonces, vamos a lanzar ejercicios y obviamente se está empujando la adopción de los criterios de sustentabilidad, se está impulsando la adopción de un tipo de herramientas que se llaman SARAS, para que los bancos los adopten de una manera amplia. Se está haciendo un esfuerzo muy grande en la divulgación para que los activos financieros tengan incluido el componente climático, ambiental, social y de gobernanza en la información que se divulga. Eso es muy importante, para que todo el mundo sepa qué es en lo que están invirtiendo. Eso es también una cosa muy importante, la divulgación de la información. La segunda no me toca a mí, la cuestión de la autonomía es un asunto muy delicado, entonces prefiero no abordar esos temas que corresponden a otras instancias del Estado. Claro, muchas gracias. Mira, tenemos aquí una de Jorge Escandón que dice, ¿cómo se puede incluir el valor de la biodiversidad? Sé que es un tema que muy cercano a tu corazón. ¿Con qué tasa de apreciación o de descuento a futuro? ¿Política climática en qué fase? Nos dice. Muchas gracias por la pregunta, Jorge. Mira, es precisamente algo que también estoy haciendo, es uno de mis máximos intereses. Siempre platicamos esto con Francisco, no solo es el clima, si no tenemos los servicios ecosistémicos, el problema es grandioso. Es decir, si no tenemos acceso a agua, si no tenemos acceso a poder producir los alimentos, es una cosa espantosa. Entonces, además de las cuestiones climáticas, el elemento de biodiversidad es crucial. Estamos en vías también a través de una organización de bancos centrales que se llama la NGFS, desarrollando estudios en los que vamos a estudiar también escenarios de pérdida de biodiversidad. Es algo que hay que hacer, es extremadamente importante y afortunadamente va a salir un reporte ahora en marzo de esta red, los invito después se lo puedo compartir a Francisco y que lo lean, donde estamos estudiando cuál es lo que se tiene que hacer desde la banca central para también lidiar con este problema de pérdida de biodiversidad, que es enorme, enorme, tiene dimensiones grandísimas, tanto o más severas que el cambio climático, y además está íntimamente relacionada con el cambio climático. El cambio climático produce pérdida de biodiversidad, y la pérdida de biodiversidad también muchas veces deriva en mayores emisiones. Entonces, es algo que no podemos estudiar aisladamente, y es algo en lo que sí tenemos que trabajar, y los investigadores y los bancos centrales y las autoridades, en desarrollar modelos que incluyan, como bien lo sugiere Francisco, no solo los riesgos de transición, sino riesgos de transición y físicos al mismo tiempo, y que también tomen en cuenta estos escenarios, estas narrativas, la pérdida de biodiversidad. Es algo necesario, y gracias por la pregunta de nuevo, y sí es algo en lo que estamos trabajando. Muchas gracias. Ahorita tenemos también una pregunta de Bernardo Bastien, que es de Planeteando y de nuestro podcast. Aprovecho para hacerle la publicidad de nuestro podcast, Climatología. Nos dice, considera importantes, espérame, porque ya se me movió. ¿Considera importantes estas pérdidas en activos con las ganancias por daños climáticos evitados? ¿Y tiene una idea de las magnitudes de estas pérdidas y ganancias? Es una pregunta muy fina, gracias, y creo que está muy relacionado, si la entendí bien, con lo que platicamos con Francisco, que es decir, que hay que tomar en cuenta precisamente en estas trayectorias, en estas narrativas, cuál sería el impacto o el beneficio en las condiciones climáticas. Es decir, integrar, de nuevo, riesgos de transición y riesgos físicos. Pero si los estudiamos aislados no podemos saber.
Es decir, engánchate en una trayectoria agresiva de ajuste, de ambición climática, net zero 2030 o 2050. ¿Cuáles son las consecuencias? Habría que estudiarlos juntos, estoy totalmente de acuerdo. Y por eso hay necesidad de tener esta visión integrada. Un punto muy importante. Gracias, es Bernardo, ¿verdad? Bernardo, sí. Y tenemos una, si quieres, con esto terminamos y te hacemos llegar las otras preguntas porque tenemos varias más. Clemente Rueda, de aquí del PINC, nos pregunta, ¿el riesgo de transición en el sector de combustibles será mayor en empresas estatales o en empresas privadas? ¿O la característica del tipo de empresa no es importante? Yo creo que no. Yo creo que es simplemente los sectores que pueden verse afectados por política climática. Y de nuevo, gracias al trabajo de Stefano, es que podemos pensar en que haya simetría en este impacto. Puede ser positivo y puede ser negativo. No creo que haya razón para tratar de manera diferenciada si son compañías estatales o privadas. No veo una justificación económica directa en esto. Es mi opinión. Pues, Serafín, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero privilegio platicar contigo y estar aquí viendo el trabajo que ustedes han desarrollado. Creo que es fundamental para el país, para el sistema financiero. Y pues, pues eso, muchísimas gracias. Y no me queda más que invitarlos a todos a la siguiente sesión de este módulo sobre los impactos económicos del cambio climático, donde va a estar Juan Carlos Belaustegui-Goitia, también hablándonos de riesgos de transición y riesgos económicos. Y al final vamos a tener este conversatorio que creo que va a ser fabuloso, con todos nuestros invitados, donde vamos a poder platicar más, digamos, holgados sobre todos estos temas. Pues muchísimas gracias, Serafín, un abrazo, muchas gracias. Al contrario, un placer y de nuevo, muchas gracias por invitarme a mi alma mater tan querida. Muchas gracias. Gracias y pues hasta luego, nos vemos